va a estar buena, es la utilización del ultrasonido en las técnicas de diálisis peritoneal y de hemodiálisis. Entonces yo creo que sería bueno que la vieran para que tengan una mayor información. Yo mañana ya regreso al hospital por los grupos, los equipos faltantes. Entonces, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Ya, verdad? Sí, Ah, bueno. Entonces vamos a darle algo. Vamos a repasar los conceptos de enfermedad renal crónica. Este es el concepto que viene en las guías Cadigo. Es el concepto que tenemos que saber. Entonces, la enfermedad renal crónica se refiere a la presencia de indicadores de daño renal con una duración igual o mayor a 3 meses definidos por alteraciones histopatológicas en estudios de imagen, en estudios de laboratorio. ¿Qué puede haber en las imágenes histopatológicas? En una biopsia renal, presencia de fibrosis, de glomerulosclerosis, de atrofia tubular. En estudios de imagen, presencia de quistes, riñones pequeños, alteraciones en la forma, lo que ya hemos visto. En estudios de laboratorio, presencia de hematuria, proteinuria, de manera constante, pero acuérdense, la duración tiene que ser de 3 meses o más. Aparte, se pueden acompañar o no de una disminución del filtrado glomerular, pero que pueden resultar en una reducción progresiva de la tasa de filtrado glomerular, es decir, las personas que tienen quistes, pues los quistes van a ir creciendo y con el lapso del tiempo van a ir perdiendo filtración glomerular. Y aunque los estudios de imagen se vean bien, aunque las pruebas de laboratorio se vean aparentemente normales, si el filtrado glomerular es menor a 60 mililitros de una manera persistente de 3 o más meses, aquí claramente lo dice el concepto, se acompañe o no de otros indicadores de daño renal. Entonces, es enfermedad renal crónica. Bueno, la clasificación CADIGO, la habíamos visto ya desde principios del semestre, dejó G1 hasta G5. G5 nos podemos referir a falla renal establecida y nos estamos refiriendo a G5. Si estamos diciendo un daño severo, estamos en una etapa G4, moderadamente a severo, una etapa G3B, y el filtrado glomerular va a ir de 30 a 44. G3A de 45 a 50, G2 de 60 a 89 y normal de más de 90. Es importante que no solamente valoremos el filtrado glomerular, también es demasiado importante que valoremos la afección en cuanto a la presencia o no de albuminuria, ¿sale? Entonces, presencia o no de albuminuria y lo dividimos en A1, en A2 y A3. A1 menor de 30 miligramos gramo, A2 de 30 a 300 miligramos gramo, y A3 de 300 miligramos a gramo. ¿Cómo lo pedimos? Con el índice albuminuria-creatinuria. Entonces, pacientes de alto riesgo son todos aquellos que estamos viendo en el grupo A3 y a partir de la etapa 3 de enfermedad renal crónica, porque van a empezar a suceder una serie de cambios importantes. Los fármacos tenemos que utilizarlos con cuidado en daño renal agudo y en daño renal crónico porque uno de los daños principales es la nefrotoxicidad, que es inducida por fármacos. Nefrotoxicidad puede ser también por drogas, por hierbas, suplementos alimenticios. Y los mayores casos de nefrotoxicidad los vemos en pacientes hospitalizados. Entonces hay que tener cuidado. Se ha descrito que el 70% de las prescripciones que incluyen fármacos que se excretan por vía renal y o que son nefrotóxicos resultan inapropiados en relación a la dosis y a la frecuencia de su administración. Ejemplo, les he puesto en el caso de la gentamicina, la micacina, que el paciente no lo necesita en dosis como las prescribimos y podemos llevarlo. Si estaba en una etapa, por decir, en una etapa G3B, lo podemos llevar a una falla renal establecida. Al tener una falla renal establecida, el paciente se tiene que dializar. Entonces, cuando hablemos de falla renal establecida, estamos hablando o insuficiencia renal, el término como tal, insuficiencia renal, nos estamos refiriendo a menos de 15 mililitros minuto de filtrado glomerular.
Si es menos de 15 mililitros minuto, tenemos que pensar en dos posibilidades. El paciente ya se está dializando o está a nada de dializarse o está en protocolo de trasplante. Los fármacos pueden ser clasificados en los que llevan a daño renal agudo o cuando hay una pérdida acelerada de la función renal y los que a lo largo del tiempo pueden llevar a una enfermedad renal crónica. Los fármacos pueden causar complicaciones metabólicas y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, hipercalemia, hipercalcemia, hipoglucemia, sangrado. Uso de anticoagulantes, uso de antiagregantes plaquetarios, hay que tomarlo con precaución en, en, en los pacientes con enfermedad renal en una etapa 5. Terapias omitidas, por ejemplo, si el paciente tiene anemia y no le hemos iniciado agentes estimulantes de eritropoyesis, pues estamos omitiendo y está causando un daño. Todos los mecanismos de excreción renal están dañados en la enfermedad renal crónica, es importante que lo sepa. El paciente nos llega así y tenemos que saber realmente qué es útil en ellos y qué no. Si queremos tratar que la dislipidemia, hiperuricemia, el dolor, la presión, la hiperglucemia, etcétera, 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 podemos causar más daño que beneficio porque lo único que hacemos es, si tratamos la hipertrigliceridemia con fibratos, los fibratos y las estatinas pueden causar rhabdomiólisis en el paciente senil o en paciente con enfermedad renal crónica. Fíjense, todo lo que estemos indicando, una concentración de drogas, va a ir a un sitio de acción una vez que entró a la circulación sistémica y va a tener una respuesta clínica que puede estar en rangos subterapéuticos, una eficacia al medicamento o en una toxicidad. O sea, siempre tenemos que pensar en estas posibilidades cuando estemos viendo a un paciente con enfermedad renal. Entonces, el paciente con enfermedad renal lo tenemos así: aumento del tejido adiposo, disminución de masa muscular y disminución del agua corporal. Hay una disminución en la depuración y una disminución en la sensibilidad. A veces el paciente toma tantos medicamentos que realmente no sabe cuáles son los más necesarios. Está tomando las vitaminas, el hierro, para los lípidos, etcétera, y el antihipertensivo no lo toma, o el control de la glucosa está alterado porque se le olvida lo que está indicado para la diabetes. Fíjense cuáles son los mecanismos de toxicidad inducida por los fármacos en los pacientes con insuficiencia renal. Toxicidad de células tubulares, ejemplo, la micacina, inflamación, ciérralo, inflamación, la nefropatía por cristales en el caso de los antivirales, rhabdomiólisis en el caso de las estatinas o microangiopatía trombótica en algunos fármacos, por ejemplo, inmunosupresores. Fíjense, esta es una foto bastante bonita. Tómensela y vamos a analizarla. Sigue con tu trabajo. Sigue. Ya arruiné tu clase, ¿verdad? ¿Eh? Ya arruiné. No, sigue. Entonces, fíjense, tenemos un paciente senil, femenino. La raza. ¿Cuál raza es la que tiene mayor riesgo? Pues la afroamericana. Tenemos depresión de volumen en estos pacientes, por ejemplo, si se trata de una falla renal aguda, puede haber azoemia prerrenal, sí, puede haber también alteraciones metabólicas, podemos tener daño renal agudo, enfermedad renal crónica, un síndrome cardiorrenal, síndrome nefrótico, cirrosis avanzada, ictericia obstructiva. Podemos tener farmacocinética alterada. ¿Por qué condiciones? Porque puedan tener, por ejemplo, alteraciones en los citocromos P450, pérdida
o ganancia de mutaciones en las funciones de algunas enzimas, una respuesta alérgica a ciertos medicamentos. Lo que les he hablado mucho sobre, incluso hay situaciones como que el paciente es alérgico a tal medicamento, pero pues el riñón es el que responde solamente a la presencia del medicamento independientemente de la dosis. Ahora, sumándole que estas condiciones, pues la toxicidad es mayor. Fíjense, por ejemplo, lo que les decía, el medicamento puede actuar con varios mecanismos de daño. El hecho de la exposición al medicamento, el medicamento actúa como si fuera un apteno, desencadena una respuesta inflamatoria por una exposición a la droga, por combinaciones de muchos medicamentos. Imagínense una combinación de aminoglucósidos con AINES, con medios de contraste, con inhibidores de ECA o cisplatino, pues todos en cierto momento son nefrotóxicos y más en un estado de depresión del volumen. Cuando, cuando el paciente está deshidratado y, por ejemplo, está tomando antivirales, hay drogas insolubles en la orina y se empiezan a formar cristales. Algunos medicamentos empiezan a competir con los mismos transportadores de las células, acumulación de la droga a nivel intracelular, formación de cilindros de la droga o por una toxicidad directa. Fíjense, en un paciente con daño cardíaco, pues tenemos que pensar que pueda tener falla renal. Y si tiene falla renal, pues va a haber el desbalance va a ser hacia favor de todo lo que es las sustancias que son oxidantes y pues eso va a ayudar a perpetuar la apoptosis de las células. Los mecanismos propuestos en disminución son el aumento de toxinas urémicas, hay una disminución de proteínas ligadoras, hay que ajustar la dosis de los medicamentos, entonces hay que tratar de calcular filtrado glomerular mediante estas fórmulas que habíamos visto, ya se les dije, SKD-EPI o en su caso MDRD. En el PLM viene cómo lo van a utilizar de acuerdo a la etapa de la enfermedad renal. Por ejemplo, aquí en este modelo, los aminoglucósidos es importante que los estemos ajustando en la dosis porque el fármaco que está acá en estos puntitos se internaliza a la célula y lo que hace finalmente es producir apoptosis de la célula. Y estamos hablando del túbulo proximal, y eso nos traduciría un evento de necrosis tubular aguda. Tómenle foto a, a esta diapositiva. Esa la van a estudiar ustedes por su cuenta, porque aquí viene los antihipertensivos en la enfermedad renal crónica y qué cosa es lo que pasa con cada uno de ellos. Fíjense, efectos adversos comunes de los antihipertensivos, los que hay que recordar siempre, si estamos dando un IECA o un ARA2, la presencia de hipercalemia. Si estamos dando diuréticos, hiponatremia, hipocalemia. Si estamos dando un beta bloqueador, pues bradicardia. Pero bueno, hasta aquí la dejamos y seguimos mañana en el horario de clases. ¿Vale? Sí, doctora, gracias. Sí, Sí, doctora. hasta Gracias. luego. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.